noches, un saludo muy cordial a todos nuestros compañeros de todas las semanas de este programa Desde la Otra Acera. Un agradecimiento de parte de la APSE, una felicitación a todos los afiliados y afiliadas que están con nosotros y que les pedimos también que le digan a otras personas para que sigan estos programas. Son muy importantes porque nos ayudan a aclarar muchas dudas que tenemos con respecto al entorno que estamos viviendo en estos momentos. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a tener a don Luis Paulino Vargas, él es economista y académico de la UNED. También pues nos acompaña Sofi, ¿verdad? Que ella siempre está aquí con nosotros. Y hoy vamos a ver un tema muy importante que hemos estado durante los últimos meses, ha estado ahí en la palestra. Y como pregunta, el tema tiene que, nos dice, pregunta, ¿no más impuestos? Vamos a averiguar qué quiere decir esto de los impuestos, que se utiliza la palabra de una manera y de otra manera, indiscriminadamente, pero sí tenemos que tener claridad con qué significa realmente para nosotros esto. Así es, esta noche vamos a dedicarnos a conversar sobre un tema que tiene que ver con nuestra cotidianidad, con todo lo que sucede todos los días en nuestro bolsillo. Tiene que ver con impuestos. ¿Impuestos para quién? ¿Qué tipo de impuestos? ¿En qué se usan los impuestos? Quédese con nosotros, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. Bueno, volvemos del corte comercial y esta noche estamos hablando sobre impuestos. ¿Para quién? ¿Cómo funcionan? ¿Y en qué se usan también? Veamos la siguiente cápsula para contextualizarnos un poquito sobre este tema en el caso de Costa Rica. Quizás de lo más importante tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son los impuestos que más pesan en la recaudación? ¿De dónde saca más plata el gobierno central para poder financiarse? Bueno, la mayor parte de los ingresos tributarios corresponden a los impuestos de renta, ingresos y utilidades, y al impuesto de ventas, el IVA, ese que pagamos cuando vamos al supermercado, el 13% en la facturita, el IVA. Y el tercer impuesto que más recauda ingresos es el de los combustibles. Así que estos son los 3 impuestos más importantes en Costa Rica. Hay una lista enorme, ¿ok? Aquí hay muchísimos impuestos, pero estos son los 3 más importantes. Y bueno, de hecho, en realidad yo me di a la tarea un día de estos de sentarme a contar cuántos impuestos habían proyectados en el presupuesto de la República 2021. Y les cuento que son un total de 98 impuestos de muy distinta naturaleza, pero vean qué interesante.
La gran mayoría de esos impuestos, 71 impuestos, son lo que se llama impuestos indirectos, como el IVA, impuestos al consumo. No distinguen riqueza, a todo mundo parejo el 13%, ¿ok? Impuestos indirectos que no distinguen riqueza, la mayoría son así, y una pequeña minoría, 27 de 98, son impuestos directos, como el impuesto a la renta, que sí distinguen riqueza, ¿ok? Que no nos cobran a todo lo mismo, sino que entre más renta tenemos, más nos cobran, y entre menos renta, menos nos cobran. Eso es muy importante porque hoy precisamente vamos a discutir sobre una palabrilla que suena mucho en este debate, que es progresividad. ¿Qué será esa cosa? Bueno, tengan en cuenta estos numeritos cuando hablemos de eso. Además, otra de las cosas que también nos interesa saber es en qué se usan los impuestos, ¿no? Y entonces, pues debemos decir que este cuadrito que ustedes ven ahí tiene que ver con los mayores gastos presupuestados para el 2021. Vean qué importante saber esto. La mayor parte de los ingresos se usan en pagar la deuda, ¿ok? En educación pública. Recordemos que este es un país que dijo que no quería ejército y que su ejército iban a ser los profesores, ¿ok? Bueno, la educación pública es un eje fundamental de Costa Rica y ciertamente hay un presupuesto importante, aunque nunca se ha cumplido el 8% del PIB que le prometen. Y el régimen de pensiones, ¿ok? Las pensiones más grandes son las del IBM, las pensiones del IBM es en las que estamos la mayoría. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración porque cuando uno le hablan de volar recortes a lo loco, ey, suave un toque, lo que pasa es que aquí la mayor parte de los ingresos de ahí se gastan en pagar deuda, pensiones y en la educación pública. Tengamos eso presente. Y lo último que quisiera que viéramos un momentito antes de conversar con nuestro invitado de lujo de esta noche, es mostrarles esta otra laminita también, contarles cuáles son los tipos de gasto en los que más pues gastamos en Costa Rica. Ciertamente están las remuneraciones, están los intereses de la deuda, la amortización de la deuda y las transferencias corrientes. ¿Qué serán las transferencias corrientes? Y pues ahí hay de todo. Ahí hay programas sociales, ahí hay montos necesarios que tienen que pasarse por partidas específicas para el PANI, para el INAMU, para el IMAS, ¿ok? Ahí hay un montón de cosas que son muy importantes, pero que tal vez cuando nos dicen, sí, son transferencias corrientes, a lo mejor no sabemos para qué sirven, pero en realidad ahí están los programas sociales, están en la categoría transferencias corrientes y son una de las 3 mayores tipos de gasto de nuestro estado. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿ok? Para que tengamos esta discusión y partamos un poquito como de algunas ideas básicas y algunos daticos por acá. Habiendo puesto esos datos sobre la mesa, que nos refrescan un poquito la memoria varias cosas, en qué se gasta, cómo se usan, de dónde se obtienen, el IVA, renta, bueno. Les decíamos que esta noche tenemos a un extraordinario invitado que es don Luis Paulino, que es economista, y que además pues tiene ya una gran trayectoria en estos temas de debate fiscal. Don Luis Paulino, quizás podríamos empezar esta noche por algo básico para que todos empecemos como en la misma sintonía, ¿no? Porque de repente uno escucha que se habla de progresividad, yo misma hablo de progresividad insistentemente, pero a lo mejor vale la pena tomar unos minutos para decir qué es esa cosa. ¿Qué es progresividad? ¿Cómo se come eso? ¿De qué trata? Bueno, buenas tardes, buenas noches, Sofía y doña Saray. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes en este programa. Bueno, Sofía, el concepto de progresividad es ciertamente importante y es muy necesario que la gente lo tenga claro. Cuando hablamos de progresividad estamos haciendo referencia a algo que muchas veces la gente menciona, que tiene que ver con que cada quien pague impuestos según sus posibilidades. De manera tal que los que tienen ingresos muy altos o son poseedores de una riqueza muy grande, pues aporten impuestos de acuerdo con ese ingreso muy elevado o con esa riqueza muy grande, y de ahí para abajo cada quien según el nivel de ingreso, según la riqueza que posea, según el nivel de ingreso que reciba o la riqueza que posea, pues que contribuya de conformidad con ese ingreso, con esa riqueza. Pero el concepto de progresividad significa no simplemente que quien tiene más da más, sino que quien tiene más da proporcionalmente más.
No es simplemente que la persona que recibe, por decir algo, 20 millones de colones mensuales como ingreso, y aporta, y le toque aportar un 10%, por decir algo, un 25%, digamos, de esos 20 millones de colones. Bueno, el porcentaje que esa persona aporte, ese 25%, debe necesariamente ser más alto que el que aportaría, que el porcentaje que le tocaría pagar a quien recibe 10 millones, a quien recibe 2 millones o a quien recibe 1 millón. O sea, no es solamente que el que más tiene de más, sino que el que más tiene de proporcionalmente más, de un porcentaje más alto de su ingreso, o tribute sobre su riqueza un porcentaje más alto. Eso es un detalle que también tenemos que puntualizar y que tener claro. Como también tiene que estar claro que quienes tienen ingresos más bajos o riquezas más pequeñitas no deberían aportar. O sea, las personas por debajo de cierto umbral de ingreso o cierto umbral de riqueza simplemente no deberían aportar, porque su ingreso es muy limitado, o porque su riqueza es muy chiquitita, o o incluso podría ser del todo nula, y entonces no sería justo, no sería apropiado pedirle contribuir a esa persona o a esa familia, a ese hogar cuyos ingresos son o cuya riqueza es así de baja. Entonces, si en resumidas cuentas, progresividad es que quien más tiene aporta más, y ello de conformidad, en una forma coherente con el nivel de ingreso, con el nivel de riqueza de cada quien, pero de una forma tal que conforme más alto el nivel de ingreso, conforme más alta la riqueza que se posea, pues más alto ha de ser el porcentaje con el que se contribuya, sabiendo que los de más bajos ingresos son los sectores que menos riqueza tienen, o que a lo mejor no tienen riqueza alguna. Esos sectores deben estar protegidos y no debe pedírseles que tributen. Así, en resumidas cuentas, Sofía. Muchas gracias. Es importante poner esto como en el común, porque a lo mejor es una palabra que a veces se da por hecho, pero que ciertamente tiene una intención muy, muy importante, ¿verdad? De fondo es aquella idea que tanto traemos a la mesa a veces sobre Alfredo González Flores, que decía que el rico pague como rico, el pobre como pobre. Bueno, un poco es esa noción intuitiva de lo que es progresividad, que como bien decía don Luis Paulino, tiene que ver con proporciones, ¿verdad? Que cada quien aporte proporcionalmente según su riqueza. Y yo les decía, ahora que les mostraba los numeritos, les decía que recordaran como los numeritos que les decía de 98 impuestos, más de 71 indirectos y 27 directos. Eso les pedía que lo tuvieran presente, porque precisamente tiene todo que ver con esta idea de progresividad, o de que cada quien ponga más según su riqueza. Porque ¿qué pasa? Los impuestos indirectos, como el IVA, ¿verdad? Como el IVA, de ahí de repente me cobran a mí el mismo 13% que le cobran a la persona más rica de Costa Rica, ¿verdad? Y al hogar más pobre. Pero ese 13% sobre, no sé, sobre el cereal, de ahí obviamente le cuesta más sacarlo de la bolsa. Esos 13 colones le cuesta más sacarlos de la bolsa a la persona más pobre que a la persona más rica. Los impuestos indirectos no distinguen riqueza, ¿verdad? A todo mundo el mismo 13%, pero los impuestos directos sí distinguen esa riqueza. Entonces son como los que tienen más potencial de progresividad. Por eso es que hablamos de que cuando insisten en reformas fiscales sobre que casi que se centran en el IVA y no consiguen realmente actualizaciones profundas en renta, lo que hacen es generar más bien más regresividad, ¿ok? Porque más bien vuelven peor ese sistema tributario en términos de contribuciones proporcionales. Entonces, ese palabrerío tiene que ver con la idea, ¿verdad? Ese palabrerío que a veces escuchamos y que nosotros mismos decimos, tiene que ver con esta idea que don Luis Paulino también nos ha explicado, que es que cada quien contribuya según su proporción. A eso aspiramos. Cuando decimos progresividad es porque aspiramos a construir impuestos que sí distingan la riqueza, para que le cobren al rico como rico y al pobre como pobre. Don Luis Paulino, ¿por qué insistimos tanto con esta carajada? ¿Por qué es que progresividad
es importante. ¿Por qué es necesaria aspirar a la progresividad y por qué insistimos en que al sistema tributario costarricense todavía le falta progresividad y muchísimo? Bueno, Sofi, nuestras sociedades actuales sufren de un grave problema de desigualdad social, ¿verdad? Eso no es necesario que nos extendamos muchísimo en eso porque es efectivamente cierto, aunque en realidad el problema de la desigualdad social lo intuimos más que lo confirmamos con datos duros, con datos objetivos, porque lamentablemente en Costa Rica carecemos de la suficiente información, los suficientes datos para poder, digámoslo así, hacer una radiografía en profundidad del problema de desigualdad que tenemos y poder efectivamente evidenciarlo en sus reales dimensiones. Nosotros lo que tenemos, lo que contamos son básicamente con los datos de las encuestas de hogares del INEC, y las encuestas de hogares, en primer lugar, son solamente encuestas de riqueza, de ingresos, solamente captan información sobre ingresos. Y esas encuestas están prácticamente imposibilitadas, incapacitadas del todo, podríamos decir, para captar los ingresos de los sectores realmente más ricos. Esos sectores es imposible captarlos en estas encuestas de hogares del INEC. Y ese problema no es exclusivo de Costa Rica, se da en todo el mundo. En todo el mundo las encuestas de hogares tienen muchísima dificultad o prácticamente están imposibilitadas de captar los ingresos de esos grupos realmente ricos, digámoslo así, del 1% más rico de la población o del 0,01% más rico de la población. El pináculo de los ingresos más altos en la población no es captado por estas encuestas. Y no tenemos datos confiables sobre, aparte que desconocemos los ingresos de esos grupos chiquititos, súper ricos, no tenemos datos confiables sobre patrimonio, o sea, sobre riqueza propiamente dicha, que no es lo mismo que el ingreso, ¿verdad? Ahí no tenemos esa información, y no tener la información sobre patrimonio nos limita muchísimo para realmente conocer la verdadera desigualdad, porque a fin de cuentas el foco principal de la desigualdad está más en el patrimonio, en la riqueza que se posee. Cuando digo patrimonio estoy hablando de cosas como casas, automóviles, yates, helicópteros, acciones de empresas, bonos de gobierno, certificados de depósito a plazo en los bancos, etc. Entonces, joyas, pinturas de famosos pintores, etc. Todo eso es lo que llamamos patrimonio. La información sobre patrimonio no la tenemos en Costa Rica. Entonces, sabemos que hay una gran desigualdad, intuimos que hay una gran desigualdad, de alguna manera la vemos cuando nos topamos con uno de esos palacetes amurallados de Moravia, de Escazú o de otros barrios exclusivos de San José. La podemos sentir a través de eso, pero no la conocemos en profundidad. Pero sí es clarísimo que esa desigualdad existe, sí, incluso la podemos observar en el territorio. Y si queremos realmente combatir la desigualdad, tenemos que tomarnos en serio la necesidad de un sistema tributario altamente progresivo. No es la única vía, pero es una vía necesarísima, yo diría incluso digámoslo así, es una condición necesaria, aunque no suficiente, para combatir el problema de la desigualdad. Y el problema de la desigualdad es importante por muchas razones. Digámoslo así, es importante, podría ser importante por un asunto de humanidad, digámoslo así. No queremos que haya tales extremos entre riqueza y pobreza, tal polarización entre riqueza y pobreza, y lo creemos así por un asunto humanitario, que nos parece injusto eso. Pero más allá de eso, que es absolutamente legítimo ese sentimiento, más allá de eso hay otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta. Los extremos de riqueza, por ejemplo, incentivan la especulación, y la especulación es una forma terrible de desperdiciar la riqueza que la sociedad genera. Es una forma terrible de hipotecar el futuro, porque a través de la especulación se genera un despilfarro que en vez de propiciar la modernización de la economía, el incremento de la productividad de la economía, etcétera, tiene más bien el efecto contrario, más bien es un obstáculo a la posibilidad
de modernizar la economía y de elevar la productividad. Desde ese punto de vista es indeseable la concentración excesiva de riqueza en muy pocas manos, como incluso la concentración excesiva de riqueza en muy pocas manos ralentiza la economía, enlentece la economía porque debilita la demanda de consumo. A fin de cuentas, los ricos que tienen tantísimo dinero, por mucho que quisieran consumir, no van, o sea, pongamos así, un rico que tiene la riqueza de 10,000 personas, que acumula la riqueza equivalente a la de 10,000 personas, no puede jamás consumir lo que esas 10,000 personas consumirían. Y por eso mismo ello tiene un efecto de ralentización, de enlentecimiento de la economía. Pero también tenemos que tener en cuenta el factor político, la paz social. Debería interesarnos la solidez y legitimidad de la democracia y debería interesarnos la paz social. Y en sociedades desigualitarias y conforme más desiguales sean, mayor es el riesgo, la amenaza contra la paz social y contra la democracia. Las sociedades muy desiguales son sociedades donde difícilmente se logra consolidar una democracia madura, participativa, transparente. La democracia, a fin de cuentas, queda atrapada por el poder económico. O sea, donde el poder económico está altamente concentrado, la democracia termina atrapada por el poder económico. Y donde hay, asimismo, una enorme desigualdad social, la amenaza contra la paz social es tremenda. La posibilidad de la violencia, de la inestabilidad es tremenda. Y finalmente, uno podría terminar por decirle a la gente muy rica, vean, si no es por ninguna otra razón, para ustedes es importante, por lo menos deberían pensar que para que sus negocios florezcan, la paz social es un requisito absolutamente indispensable. Para que el capitalismo florezca, para que el negocio privado florezca, la paz social constituye posiblemente el activo más importante. Y si es que ninguna otra cosa les importa, por lo menos debería importarles eso. Y deberían reconocer que siendo la paz social un activo fundamental para que los negocios privados florezcan, pues asimismo deberían reconocer que en sociedades muy desiguales la paz social está permanentemente en riesgo. Así lo pondría Sofía. Me parece muy interesante esta perspectiva que don Luis Paulino pone sobre la mesa porque nos habla en realidad de que el asunto de los impuestos va mucho más allá que simplemente el monto de la recaudación tributaria, ¿verdad? Que sí, que es un número importante por asuntos del déficit y sostenibilidad financiera, pero que en realidad va mucho más allá, está asociado a metas de crecimiento económico, en tanto entendemos el crecimiento económico también desde una visión de desarrollo sostenible, ¿verdad? En donde sí tenés que considerar aspectos como la equidad, aspectos como la distribución de la riqueza y ciertamente vinculado a la paz social. Es cierto, las sociedades en donde las desigualdades se vuelven cada vez más insostenibles también se van volviendo más violentas porque la gente se cansa de tener hambre, se cansa de vivir en condiciones terribles y exige mejores condiciones. Entonces, ciertamente, me parece un punto de vista bien interesante el que nos plantea y también nos habla de fondo de un modelo de desarrollo, ¿ok? Porque acá, cada vez que hablamos de en estos programas nos hemos dado cuenta de que al final estamos hablando de un modelo de desarrollo, es qué tipo de país queremos. Y la última preguntita que quería hacerle en esta mitad, antes de irnos a un corte comercial, tiene que ver con cómo logramos progresividad, ¿verdad? ¿Cómo logramos que el rico pague como rico y el pobre como pobre en Costa Rica, don Luis Paulino? ¿Cuáles acciones tendrían que tomarse desde la política pública para conseguir eso? Bueno, Sofía, ahí necesitamos, y vos lo sabes bien, una reforma tributaria bien morrocotuda, ¿verdad? Bien en serio, que tendría que tener en cuenta múltiples aspectos. En primer lugar, necesitaríamos una modificación de la estructura tributaria o de la estructura de los impuestos, digámoslo así, para enfatizar impuestos directos, como ya vos lo habías advertido anteriormente. Impuestos directos quiere decir impuestos progresivos, impuestos que hagan que los ricos paguen más, no solo en términos absolutos, sino como lo decía yo al inicio, que paguen más también en términos proporcionales. Impuestos de ese tipo que deberían pesar o estar orientados tanto sobre los ingresos como sobre los patrimonios. Porque en Costa Rica se ha concentrado mucho el interés
en la parte de impuestos sobre ingresos, pero es igualmente necesario e incluso podría ser hasta más importante ponerle atención a la parte de impuestos sobre patrimonio. Impuestos sobre los ingresos, digamos, entonces el impuesto sobre la renta, con sus distintos componentes. En Costa Rica tenemos el impuesto sobre el salario, el impuesto sobre las ganancias empresariales, etcétera, que también diferencia pequeñas empresas, etcétera. Bueno, ese impuesto debería ser mucho más progresivo de lo que es hoy día. O sea, con una progresividad de las tasas más clara, mejor definida, de manera que los ingresos muy altos, y cuando dice tiene ingresos muy altos, estoy pensando no solamente ingresos por encima de 10 millones, sino eventualmente ingresos por encima hasta de más de 50 millones, que los hay en Costa Rica, y que entonces deberían tributar a una tasa todavía más alta. Eso por un lado. Por otro lado, los impuestos sobre patrimonio, que debemos pensarlos bien, y hay diversas posibilidades. Uno de esos impuestos sobre patrimonio es, por ejemplo, los impuestos sobre ganancias, sobre rentas y ganancias de capital, que lo tenemos, pero no es un impuesto progresivo. No es un impuesto progresivo porque está a lo que llaman una tasa flat, o sea, una tasa plana del 15%, excepto algunas rentas de capital que siguen tributando menos del 15%. Pero bueno, una tasa plana del 15%, ¿qué significa? Que el pequeño ahorrista o el pequeño rentista va a tener que pagar la misma tasa que el gran ahorrista, el gran inversor, el gran rentista. Eso no es progresivo. Y eso debería corregirse. El impuesto sobre rentas y ganancias de capital, que son además rentas pasivas, son ingresos pasivos. La persona que se gana esa plata no tiene que sudarse la chaqueta para ganársela. Se la puede ganar tomándose su whisky a la orilla de la piscina. Digo yo, la gente muy rica que tiene su mansión con piscina y todo, ¿verdad? Pues ahí, sentaditos a la vera de la piscina con su whisky y su caviar en la mano, ahí le llega esa plática. O sea, ¿cómo se justifica que ingresos de ese tipo que tienen ese origen, que son rentas pasivas, y lo de pasiva quiere decir que no demanda ningún esfuerzo? No tiene que sudar ni una gota de sudor para ganarse esa plata. ¿Cómo se justifica que ese tipo de rentas tributen tan bajo como tributan hoy día y no tengan tasas progresivas? Pero además deberíamos pensar en impuestos directamente sobre los patrimonios, sobre los grandes patrimonios. Los pequeños patrimonios deben quedar liberados. Patrimonios de nivel medio pues podrían tener alguna tributación moderada de acuerdo con eso, y los grandes patrimonios deberían tributar a una tasa más alta. Como es necesario pensar en la tributación, en afinar la tributación sobre herencias y sucesiones y donaciones, eso también debería tributar. Todo eso es necesario para tener una sociedad más igualitaria, para que quien en la sociedad ha tenido el privilegio, la sociedad le ha dado las condiciones para tener mucha riqueza, para tener no solamente altos ingresos, sino una gran acumulación de riqueza, un gran patrimonio acumulado, para que esas personas que han tenido, a la que la sociedad donde vive les ha proporcionado las condiciones de estabilidad política, de respaldo legal, de protección de sus derechos de propiedad, etc., que la sociedad le ha proporcionado eso. Bueno, pues que esa persona que goza de tal nivel de privilegio en cuanto al nivel de riqueza que posee, tribute tribute de acuerdo con esas condiciones de las cuales disfruta. Pero además esto es necesario para romper la perpetuación, la reproducción intergeneracional de las desigualdades sociales. O sea, porque a mí me pueden llegar y justificarme y decirme un señor, vea, yo soy muy rico, pero es que yo desde que tenía 15 años me sudé la chaqueta trabajando duro, emprendí inversiones, me la jugué, me esforcé al máximo y bueno, ahora tengo lo que tengo. Ok. Resulta que los hijos de este señor nacen en cuna de oro y van a heredar lo que este señor hizo. Pero los hijos, ¿cuál mérito, aparte de ser hijos de este señor, tienen? ¿Cómo se justifica desde ese punto de vista? Si es que el razonamiento es un razonamiento basado en méritos, ¿cómo se justifica que los hijos de este señor
que el señor breteó mucho y se hizo su plata, ¿cómo se justifica que estos muchachos y muchachas que simplemente tuvieron el privilegio, se sacaron la lotería de nacer donde nacieron, sean igualmente ricos sin haber hecho ningún esfuerzo? Algo de eso debe ser devuelto a la sociedad y es necesario que se devuelva para que podamos romper la perpetuación intergeneracional de la riqueza a lo largo del tiempo. Porque igual que las herencias permiten perpetuar la riqueza en pocas manos, la pobreza en sí misma se reproduce también de generación en generación. La hija de una familia muy pobre tiene ya desde la misma cuna limitadas las posibilidades para su vida. Puede que a la larga le vaya bien, que logre terminar una carrera universitaria, mejorar sus condiciones de vida, puede que sí, y hay ejemplos de eso, y probablemente yo soy un ejemplo de eso, y no es que soy rico, pero no me va mal, soy un catedrático universitario, tengo mis títulos académicos, etcétera, viniendo de un hogar sumamente pobre, pero de alguna manera también son excepciones que confirman la regla. Uno también es un privilegiado a fin de cuentas. Yo también soy un privilegiado a fin de cuentas. Muchísimos hombres de mi edad que tienen la misma edad que tengo yo hoy y que nacieron en hogares pobres nunca lograron tener las posibilidades que yo tuve, nunca lograron salir de esa pobreza. Esa es una realidad que lamentablemente hoy incluso se vuelve peor de lo que era antes. Todavía antes teníamos una movilidad social que permitió que gente como yo mejoráramos y pudiéramos salir de la pobreza en que nacimos. Hoy cada vez es más difícil para el niño y la niña que nace en un hogar pobre. Romper esa pobreza se hace más difícil. Entonces, ahí también tenemos que pensar el sistema tributario como una de las, reitero, una de las condiciones necesarias, no suficientes. Necesitamos otras cosas, obviamente, pero una de las condiciones necesarias para también romper esos círculos, esos círculos de perpetuación por medio del cual unos se mantienen eternamente ricos, aunque no tengan que hacer ningún esfuerzo para ser ricos porque simplemente heredan la riqueza, y otros viven sobrellevando el peso y todas las limitaciones que haber nacido en la cuna de un hogar muy pobre le impone para el resto de su vida. Eso tenemos que corregirlo. Eso tiene que romperse por muchas razones, como antes tratamos de explicarlo brevemente. Y para eso, reitero, el sistema tributario tiene que jugar un papel. Y bueno, y tendríamos que hablar de muchas otras reformas, Sofi, porque yo me emociono y comienzo a hablar de todo esto, porque también necesitamos muchas otras cosas, bien lo sabes, en el sistema tributario, como por ejemplo introducir cuestiones como la renta mundial y la renta global, entre otras cosas. Tenemos que mejorar muchísimo las leyes, afinarlas para evitar que se sigan robando los impuestos a través de ese mecanismo llamado de elusión tributaria. Necesitamos acuerdos internacionales para combatir el fraude fiscal, porque recordemos que el fraude fiscal es en realidad una industria globalizada, descentralizada en un montón de paraísos fiscales alrededor del mundo, donde los muy ricos ocultan su riqueza, y eso no podemos combatirlo desde las leyes nacionales ni con los instrumentos puramente nacionales. Ahí se necesitan acuerdos y esfuerzos concertados a nivel internacional por los gobiernos del mundo. Eso, entre tantas otras cosas que esto demanda, que es urgente, porque la desigualdad en las sociedades actuales y todos los riesgos que esto significa para la democracia y para la paz social en Costa Rica y en el mundo, en muchos países del mundo, pues en países ricos, esos riesgos se están viviendo porque esos países ricos se han vuelto mucho más desiguales. Aunque siguen siendo muy ricos, son mucho más desiguales, y esa desigualdad está trayendo consigo tremendas amenazas a sus sistemas políticos, a sus democracias y a su estabilidad social. Bueno, eso hace urgente, esa realidad que enfrentamos, hace urgente que avancemos en cosas como estas que estamos hablando en materia tributaria, que sin ser suficientes, vuelvo a decirlo, sí son absolutamente necesarias. Así es. Don Luis Paulino, quería aprovechar así antes de darle la palabra a doña Saray y pasar al corte, porque es que a mí sí me llama mucho la atención que cada vez que uno plantea que los sectores más ricos tienen que poner, te dicen, si les cobras se van, si le cobras a la zona franca se va, si le cobras a los más ricos se van, invierten en otros lados.
¿Cómo ve usted ese argumento? Digamos, ¿cómo respondería usted a ese argumento? Aprovechándome un poco que está acá, porque soy consciente que no le había pasado como esta preguntita, pero ¿cómo enfrentaría usted ese argumento? Primero, el argumento es falaz. Las empresas de zona franca no están en Costa Rica por los bajos impuestos. Si fuera por eso, estarían en Nicaragua o en Honduras, porque además ahí los salarios son muchísimo más bajos que aquí. Están en Costa Rica porque aquí tienen una mano de obra calificada que resulta que comparativamente a Estados Unidos o a un país rico resulta mucho más barata. O sea, es una mano de obra con un nivel de calificación comparable al que encontrarían en Estados Unidos o en Europa, un nivel de calificación similar, o sea, un nivel de productividad a fin de cuentas similar, pero un salario mucho más bajo. Esa es la condición central, esa más la solidez del Estado de Derecho de Costa Rica. Esa solidez que a uno le da miedo en este momento que se nos venga abajo, que se nos desbarrumbe la solidez del Estado de Derecho. Pero lo cierto del caso es que esas son las dos razones fundamentales por las cuales estas empresas están en Costa Rica y no están en Honduras. Porque aquí hay una mano de obra calificada que les resulta mucho más barata, tan calificada como la de Estados Unidos, pero mucho más barata que la de Estados Unidos, y porque hay un Estado de Derecho confiable. Entonces, por ahí yo diría, ese argumento es falaz. Ahora, si me salen con ese argumento, eso simplemente me viene a reafirmar lo que antes dije, Sofía. Necesitamos acuerdos internacionales en esta materia, pero acuerdos internacionales que tienen que ir mucho más allá de lo que, por ejemplo, la OCDE ha planteado. Que la OCDE lo ha planteado, y que dicha, en buena hora que lo ha hecho, pero lo ha hecho de una manera tímida. Necesitamos mucho más. Necesitamos acuerdos internacionales para combatir con toda energía los paraísos fiscales y ojalá proscribir los paraísos fiscales, borrarlos sobre la faz de la tierra. Y número dos, necesitamos acuerdos internacionales para que este chantaje dejen de aplicarlo. O sea, porque ¿en qué consiste el asunto de todo este chantaje que reiteradamente nos hace? Consiste en decir, los gobiernos compiten entre sí por atraer inversión extranjera. Lo que están haciendo, en el fondo, el argumento es poner a los gobiernos a competir entre sí para atraer inversión extranjera y competir a través de lo que podríamos llamar un dumping tributario. O sea, recorte, reducción de los impuestos al capital, de los impuestos a las inversiones empresariales, a las ganancias empresariales, recorte de esos impuestos en una carrera hacia atrás, en una carrera hacia el fondo, por el cual, hacia el hueco, digámoslo así, por el cual los gobiernos se desfinancian y entonces tienen que recurrir a impuestos indirectos, que al final a quienes más golpean son a los más pobres. Y eso no se puede permitir. O sea, el desfinanciamiento que debilita los sistemas de seguridad social en los estados de bienestar de los gobiernos, que resulta de esa carrera hacia el hueco, esa carrera por la competencia tributaria, tratando de ofrecer condiciones de dumping tributario a las inversiones extranjeras, esa carrera desfinancia los sistemas de seguridad social, debilita los estados de bienestar, debilita la universalidad de servicios fundamentales como la salud y la educación, pero además obliga a hacer variar los sistemas tributarios de sistemas progresivos donde se garantice que quien más tiene dé más y dé proporcionalmente más, hacia sistemas regresivos, impuestos indirectos, por ejemplo el IVA, que a final de cuentas a quienes más golpean es a la gente más pobre. Así lo contestaría yo, Sofía, ese argumento, ese cuestionamiento. Sí. Pasar la oportunidad porque creo que sí es como muy provechoso para la gente escuchar, porque es un mito que a cada rato nos dicen, ¿verdad? Y de repente uno se tiene que preguntar, bueno, ¿será que queremos, o sea, qué tipo de inversión extranjera directa también es la que queremos atraer, ¿verdad? Porque de repente bajo esa lógica también vamos a terminar pagando salarios de un almuerzo para competir contra los sueldos de hambre, esclavitud de algún otro lado, ¿no? O sea, hay que pensar en la calidad también del empleo y en la calidad de los países, de sus finanzas, de sus modelos de desarrollo. Entonces, muchas gracias, don Luis Paulino, por contestarme la preguntita. Doña Saray, entonces, ¿qué hacemos frente a esa
digamos, consigna de no más impuestos. ¿Será realmente, verdad, no más impuestos o para quién? Un poco creo que el tema nos da también para conversar sobre, de ahí nada más y nada menos que el momento de decidir a quién le toca aportar en la construcción de la sociedad. Así es, Sofi. Como nos explicaba don Luis Paulino muy claramente, cómo está esta economía en el mundo, ¿verdad? Cómo está la situación de los impuestos. Cuando hablamos de no más impuestos, tenemos que tener claro que hay gente que ni siquiera puede pagar impuestos, o debe más bien. Un punto importante es que él decía es sobre retribuir algo a la sociedad, ¿verdad? Porque es que estamos en una sociedad, o sea, ricos, pobres o medio o lo que sea, el 1% y el otro 99% estamos en una misma sociedad y dependemos unos de otros. O sea, los capitales se acumulan, pero se acumulan en la sociedad. Y bueno, de ahí hay una palabra que dice el que no trabaja no come, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante porque eso nos dice qué significa el pago de impuestos, quién sí debe y quién no debe, en qué condiciones. Porque no ayuda en la sociedad, o sea, no se reparte lo mismo, igual. Si yo tengo 100 colones, puedo tal vez producir más, pero tal vez esos 100 colones nada más me van a servir para vivir ese día. Entonces no tengo para más. En cambio, los que más acumulan, más tienen, que como decía él también, porque trabajan, han trabajado más, sí, pero también entonces si yo tengo más, tengo que retribuir más a la sociedad, ¿verdad? Es un poco filosófico el asunto, ¿verdad? Es complicado porque no es una fórmula matemática. Y aquí tal vez por eso cuesta tanto en este momento, en todo este contexto que vivimos en Costa Rica, que hemos estado viviendo, ¿verdad? En donde hemos observado a un montón que sienten que eso, que no les está funcionando, que la empresita pequeñita que tienen no le ha estado funcionando. Recordemos que estamos en un problema de pandemia, eso ha restringido el comercio y todo esto, ¿verdad? Pero sin embargo el país tiene que salir adelante. Y si usted siente que no está saliendo y que no está saliendo, no es algo de ahora, es algo de antes. El problema del desempleo que estábamos teniendo. Entonces es un poco complicado, pero complicado definirlo, hacerlo, pero la realidad está ahí. Por algo estamos en este momento siendo uno de los países más desiguales. Y eso lo demuestran los diferentes barrios que hay, sí, y las zonas del país. Limón, el sur, sí, allá la frontera norte, pero podemos ver Escazú, ¿verdad? Los barrios en las mismas zonas. Entonces, por eso digo que es un poco filosófico el asunto, sí, ¿verdad? Porque cuando nosotros, y estoy hablando de la APSE como sector, decimos no más impuestos, estamos hablando de que también veamos a los que no tienen, porque esos no pueden pagar impuestos. Y si yo compro una caja de leche, una cosa es que yo la compre, otra cosa es que la compre un papá de uno de esos niños que tenemos en las instituciones educativas que apenas viven el día y que tal vez no va a poder comprarla porque no le va a dar para eso. Sí. Y otra cosa es que la compren en alguno de estos barrios que no tienen ningún problema porque tienen suficiente y más. Sí. Es un problema de acumulación, ¿verdad? Como decíamos. De acumulación de riquezas. De acumulación de riquezas que no permite esa situación humana, no permite hacer una diferencia. Que si yo tengo, también debo o sea, los otros también tienen derecho. Y si vivimos en una sociedad y lo que suceda ahí, los trabajadores que haya en mi empresa
están en mi empresa, pero son trabajadores, son personas que también necesitan y está dando su fuerza de trabajo, ¿verdad? Están produciendo riqueza. Exactamente, ¿verdad? pero no se está retribuyendo de acuerdo a lo que se está produciendo. Entonces es un poco enredado, pero sí tenemos que ser claros que si decimos no más impuestos es para quién no más impuestos. Porque los impuestos, como usted nos lo enseñó al principio, también son los que mueven la sociedad, son los que mueven la educación en este país. La educación pública se paga por impuestos, es un servicio para toda la sociedad. Y si esos impuestos al sector educación los vamos recortando, ¿qué educación vamos a tener? ¿En qué condiciones vamos a estar entonces el resto de la sociedad? Eso significa que esa sociedad va a irse decayendo, Claro. va a ir perdiendo fuerza, como nos decía don Luis Paulino, de por qué la gente por qué el mito de lo de las zonas francas, ¿verdad? Pero la gente que está trabajando ahí en las zonas francas se educó probablemente, hablemos de Cartago, probablemente en el tecnológico, ¿verdad? Una institución pública y en muchas instituciones como estas que hay. Entonces, todo conlleva una cosa a la otra, entonces no podemos pensar solo en nosotros, tenemos que pensar desde el punto de vista social. Eso es muy importante, ¿no? En una sociedad no podemos pensar solo en nosotros como individuos, sino dentro de una colectividad. No más impuestos para los hogares más pobres, no más impuestos para las clases medias empobrecidas también en Costa Rica, pero sí los más ricos sí tienen que poner, los sectores que más han acumulado riqueza tienen que poner por solidaridad, por sentido común, por ética, porque el Estado Social de Derecho, la salud, la justicia y las carreteras no se construyen con aire, ¿verdad? Hay que financiarlas. Vamos a una pausa comercial y regresamos con la última parte del programa para hablar un poquito sobre el momento político y social que atraviesa Costa Rica. Bueno, regresamos del corte comercial a la última parte del programa. Esta noche estábamos hablando sobre impuestos, para quién, cómo cobrarlos, de qué trata el asunto de la progresividad. Y llegamos básicamente a la conclusión de que los más ricos sí tienen que poner y que la progresividad trata de que el rico pague como rico y el pobre como pobre. El pobre ya no podemos seguirle clavando más impuestos, no da para más. Y conversábamos con don Luis Paulino sobre algunos de estos planteamientos. Nos decía doña Saray que ciertamente tenemos que aprender a pensar como colectividad, que somos parte de una sociedad y todos tenemos que poner el hombro, y los que más tienen no pueden olvidar que también han recibido beneficios de esa sociedad, ¿verdad? Las grandes empresas, las grandes corporaciones multinacionales se benefician de la paz social costarricense, se benefician de uno de los servicios eléctricos de mayor cobertura de Latinoamérica, se benefician del capital humano, de la calidad de profesionales que hay en Costa Rica. Entonces, es dando y dando, ¿verdad? Es yo te colaboro, vos poné también lo que te toca. Y en esta segunda parte vamos a conversar también con don Luis Paulino. Nos gustaría escuchar un poquito qué piensa don Luis Paulino de este momento, ¿no? Ya vamos a ponernos un poco más allá de lo económico, vamos a entrar un poquito en una lectura de coyuntura, pero sí, don Luis Paulino, nos gustaría conocer qué opina usted del momento actual y en particular del papel del gobierno, de la Asamblea Legislativa en una crisis de este tamaño, que es una crisis económica, de salud, además, con un enfoque importantísimo debido a la pandemia, de cosas arrastradas sin solucionar, que la pandemia terminó de empeorar y explotar, como el desempleo o el déficit fiscal, cosas que ya venían ocurriendo y se empeoraron. ¿Cómo lee usted este momento y qué opina del papel de quienes deben de hacer política pública? Sí, Sofía, vamos a ver, es que son tantas facetas que hay ahí de por medio. Por un lado, efectivamente veníamos con una situación muy complicada ya. No es que de pronto la situación económica y social se deterioró, porque ya en realidad la situación venía bastante deteriorada. Y la pandemia nos llega y nos golpea estando en esa posición debilitada, en esa posición ya deteriorada,
que veníamos arrastrando de atrás. Es decir, hemos visto cómo ahora las tasas de desempleo se nos encumbraron en una forma fabulosa al 24%, pero antes de la pandemia ya la teníamos en 12%. Y 12% debió haber sido considerado ya una catástrofe. Y entonces, al momento de la pandemia, ese es nuestro punto de partida. Una tasa de desempleo del 12%, que ya en sí misma debió haber sido considerado, repito, una catástrofe, algo que requería acciones urgentes y muy, muy vigorosas, muy enérgicas. Pero no, esas acciones urgentes, vigorosas, enérgicas estuvieron ausentes, porque no es que tampoco de pronto llegamos al 12% repentinamente. No, desde 2009 venimos con altas tasas de desempleo. En el mejor de los casos hemos tenido tasas de desempleo en el orden del 8,5% en algunos momentos durante este periodo, pero 8,5% es catastrófico de cualquier manera, es malísimo. Lo usual era que estábamos entre 9 y 10%, de 2019 para acá comenzamos a andar en el 11-12% de desempleo. Nos llega la pandemia y la tasa de desempleo se nos salta al doble. Prácticamente 1 de cada 4 personas trabajadoras estarían en desempleo. 1 de cada 4 de quienes andan tratando de tener trabajo. Sin olvidar que en el contexto de la pandemia mucha gente se salió de los mercados laborales. Si esa gente que se salió de los mercados laborales hubiese mantenido en el mercado laboral buscando trabajo, estaríamos hablando de no sé qué tasa de desempleo. Yo no sé si estaríamos hablando del 35%. No me he puesto a sacar cuentas, pero probablemente del 35-40%. No sé, una cosa que no tiene nombre, no habría cómo llamarle a eso. Bueno, esa es la situación. Igual podríamos hablar en el tema fiscal. En el tema fiscal venimos con un alto déficit fiscal desde 2009, de ahí para acá, un déficit fiscal que nunca se logró reducir a niveles aceptables, manejables, que con el paso de los años tendió a crecer, que se le trató de abordar como un plan fiscal, el plan fiscal que impuso el gobierno de Carlos Alvarado, la ley 9635, un plan fiscal cuya mayor objeción desde mi punto de vista, bueno, y vos también creo que compartías mucho ese punto de vista conmigo, Sofía, la mayor objeción era, aparte de que era insatisfactorio desde el punto de vista de la equidad, sobre todo me parece a mí que era tremendamente insatisfactorio desde el punto de vista de las exigencias que el problema fiscal planteaba. Estábamos ya a la altura de 2018 con un problema fiscal de una magnitud muy significativa y lo que veníamos a tener era un plan fiscal de alcances sumamente limitados, cuyo éxito dependía de una serie de supuestos, muy irreales, ¿verdad? Una serie de supuestos muy irreales. Habría que haber imaginado una serie de hipótesis muy positivas sobre cómo iba a evolucionar la economía, cómo se iba a mirar a la situación fiscal de Costa Rica desde fuera del país a lo largo de los años siguientes, posteriores al 2018, para que ese plan pudiera tener resultados relativamente aceptables. El problema es que esos supuestos ya eran de por sí altamente irreales y quedaron despedazados en 1 millón de trozos con la llegada de la pandemia. Y entonces con la llegada de la pandemia, pues también el problema fiscal se nos agrava, porque la economía se nos derrumba, porque el desempleo se nos va por las nubes, porque los ingresos tributarios se frenan, ¿verdad? Y esas son las circunstancias que estamos enfrentando. Veníamos de una situación ya deteriorada, ya frágil, vulnerable, riesgosa, y desde el punto de vista social y humano, terrible por la situación terrible que teníamos en el ámbito del empleo. Viene la pandemia y todo eso se nos termina, digámoslo así, de despapallar. Vamos a dar una palabra, hacer un giro muy coloquial. Ahora, ¿cuál es la reacción del gobierno de la República frente a esto? Una reacción sumamente, ¿cómo decirlo?, muy limitada, poco imaginativa, poco creativa. Es que de pronto nos vimos inmersos en una crisis con manifestaciones y alcances en muchos sentidos excepcionales,
estamos frente a una pandemia que no se ha vivido en años, mínimo un siglo, y esa pandemia empuja a la economía a una profunda recesión y tira los índices de empleo a territorios de catástrofe absoluta. Bueno, frente a una circunstancia tan demandante, era indispensable poner la cabecita a trabajar, poner la inteligencia a generar ideas innovadoras, y eso es lo que menos ha habido. La política económica ha estado dominada por una ortodoxia absolutamente rígida que mata la imaginación, que mata la creatividad y que establece un montón de prohibiciones. No se puede esto, no se puede aquello, no se puede lo demás. Hay que seguir como caballo con las anteojeras en una sola ruta, que es la misma ruta que ya estaba trazada antes de la pandemia. La misma ruta que estaba trazada antes de la pandemia, que antes de la pandemia se demostraba incapaz de resolver los problemas que el país tenía, incapaz de dinamizar la economía, incapaz de generar los empleos que el país le urgía. Ya antes de la pandemia, esa ruta ortodoxa, rígida, tiesa, era incapaz de resolver esos problemas. Con mucho más razón es incapaz de resolverlos en el contexto de la pandemia, en el contexto de la crisis que surge a partir de la pandemia. Entonces hemos tenido un manejo de la política económica lento, con una capacidad de reacción muy lenta, encapsulado, encajonado dentro de un conjunto de recetas preconcebidas, ortodoxas, rígidas, imposibilitados entonces de innovar en materia de política económica en momentos en que la innovación es indispensable. Y ahora, por ejemplo, hoy me llegó en el WhatsApp una referencia a una nota que aparece ahí en un medio digital, donde se dice, esto se me ocurre como ilustración de lo que estoy diciendo, una nota de un medio digital donde se dice que el gobierno anuncia que está presentando una nueva redacción del proyecto para la creación de un fondo de avales para las empresas. Perdón, a la altura de noviembre estamos reescribiendo el proyecto de avales, una cosa que debió haber estado en funcionamiento en abril. Si esta carajada empezó en marzo, el 6 de marzo fue el primer caso detectado de COVID-19 en Costa Rica. A mitad de marzo empezaron los cierres de la economía. Ya a finales de marzo era evidentísimo, no se necesitaba ser economista para captarlo, que la economía estaba siendo arrastrada a un bajonazo muy severo. Ese fondo de avales ya debía haber estado listo en abril, como una especie de plan de salvamento para sostener a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque el énfasis debería ser ese: micro, pequeñas, medianas empresas y emprendimientos de la economía social solidaria, para sostenerlos, para que no se nos mueran. O sea, el objetivo debería ser, ok, era decirnos, estamos enfrentando este batacazo tremendo de esta crisis. Una cosa que debe interesarnos es mantener con vida a las empresas, sobre todo a las micro, pequeñas, medianas empresas y empresas de la economía social y solidaria, porque estas son las que generan más empleo y las que distribuyen los ingresos, las que hacen que los ingresos le lleguen a mucha gente y generan muchos empleos. Es indispensable garantizarnos la sobrevivencia de esas empresas. Uno de los pasos necesarios para eso era un plan de avales y garantías, de manera que esas empresas pudieran disponer de crédito a tasas de interés, si no de cero, casi de cero, y con plazos adecuados, plazos cómodos, y donde no se les pidiera garantías, que las garantías fueran aportadas por ese fondo de avales, porque si se van a poder a pedirle garantías, no le van a dar crédito. Lo sabemos, y sabemos que ese es el principal obstáculo que ha impedido que la banca de desarrollo funcione, es que la banca de desarrollo sigue pidiendo garantías, y la microempresa no puede dar garantías. Entonces, un fondo de avales que dé las garantías, que garantice los créditos, que garantice las sociedades, eso con otras cosas. De nuevo, eso es un paso necesario, pero no suficiente. Necesitaríamos seguramente otras cosas, apoyos de otra naturaleza, incluso apoyos indirectos, como por ejemplo podría haber sido el bono proteger, que es una buena idea,
yo la apoyo, la avalo completamente, pero un bono a proteger mucho más ambicioso en sus objetivos y sus alcances. Un bono a proteger que debería haberle llegado, digo yo, mínimo 800,000 personas y no con los montos tan chiquititos. Yo diría que el monto mínimo que el bono a proteger debería tener es un monto igual al salario mínimo o ligeramente inferior al salario mínimo, no menos de eso. O sea, si el salario mínimo es alrededor de 200,000 colones, el bono a proteger debería ser algo similar a eso para cada persona. Para cada persona que se vio laboralmente afectada. Y para eso hubiéramos necesitado un mecanismo apropiado de financiamiento que igual, de nuevo, se creó el bono proteger, pero han tenido que andar raspando ollas, viendo a ver de dónde sacan unos chuminos para financiar el bono proteger y que no se asfixie, cuando el bono proteger debería haber quedado aprobado mínimo un año, ojalá año y medio, y con fuentes de financiamiento sólidas, que garantizara que iba a estar llegando mes a mes a las personas laboralmente afectadas. Eso hubiese sido no solamente un mecanismo importante desde un punto de vista social y humano para garantizar dignidad en la vida de las personas más pobres y más carenciadas, pero también importante desde el punto de vista económico, porque eso hubiera puesto dinero en las manos de las personas más pobres y esas personas lo hubieran gastado todo. Esas personas no iban a ahorrar esa plata, la iban a gastar toda en la comida de los chiquitos, en pagar la luz, en lo que fuera, en las cosas normales para la vida cotidiana de las personas y de las familias. Y eso hubiera ayudado a sostener la economía, a suavizar la recesión, porque hubiera puesto dinero ahí a circular. Bueno, en todo eso se ha fallado. Es evidente, para no extenderme demasiado, y podríamos hablar muchísimas más cosas, pero para destacar algunas cosas, yo creo que ameritan ser destacadas. Es evidente que somos una sociedad fragmentada y dividida. Yo siempre digo que somos una sociedad donde hay un montón de grupos, cada uno por su lado, cada grupo está pegando gritos y gritos y gritos y gritos, y por supuesto, como todo el mundo está gritando, nadie oye a nadie, nadie se entiende con nadie, nadie sabe qué es lo que está diciendo el otro que está allá, los otros que están allá, a aquel lado, porque esos que están a aquel lado están también gritando, y yo también estoy gritando, entonces mis gritos no me permiten oír lo que están gritando los otros. Bueno, eso es Costa Rica hoy día, es el reflejo de una sociedad, eso es el producto de una sociedad desigual, de una sociedad donde la gente se quedó sin oportunidades, sin esperanzas ante el futuro, donde priva la incertidumbre. Esto es algo tan, digamos, alguien de mi edad tal vez lo puede entender mejor, digo yo, por mi edad, por una cuestión generacional, que vos que sos tan joven, porque de alguna manera yo viví una Costa Rica donde uno miraba el futuro con esperanza. Cuando yo era joven, cuando yo tenía tu edad, yo veía el futuro, un futuro esperanzador. La Costa Rica veía en aquellos años un futuro con esperanza. Hoy no. Hoy Costa Rica perdió la esperanza en el futuro. Y eso es una de las razones detrás de esta tremenda división que tenemos. En buena hora digo yo que hay estas iniciativas de diálogo. La iniciativa de diálogo del gobierno, que debió haber sido más amplia. De nuevo, el gobierno se quedó corto, se mostró mezquino. Debió hacer una convocatoria mucho más amplia de la que está hecho, pero bueno, eso es lo que tenemos y en buena hora que siga adelante y ojalá fructifique. Y la otra iniciativa impulsada desde la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, que creo que es una iniciativa más amplia y más inclusiva, y en ese sentido me parece que mejor. Pero bueno, qué dicha que están estas dos iniciativas, porque si algo le urge a Costa Rica es recuperar la capacidad para sentarnos, quedarnos un poquito en silencio, escuchar qué es lo que la otra persona está diciendo y que la otra persona guarde silencio para escucharme lo que yo también tenga que decir. Y finalmente, a esta Costa Rica le urge no simplemente dialogar, urge mucho, tremendamente, no solo generosidad. Y generosidad es decir, yo voy a poner lo que a mí me toca según mis posibilidades. Y ahí yo siempre trato de predicar con el ejemplo. Yo soy un catedrático universitario, tengo todos mis títulos académicos, hasta el de doctorado, y he publicado libros y todo lo que quieran. Entonces tengo un buen salario, sí, tengo un buen salario. ¿Ok?
que a mí me toca dar como lo que corresponde a alguien en mis condiciones sociales. Y yo con mucho gusto doy. Pero de ahí para arriba hay gente cuyos ingresos y cuyas riquezas son incomparablemente mayores que la mía. A esa gente también tiene que sentarse y decir, sí, es cierto, yo soy así de rico y a mí me toca dar de acuerdo con esa condición, de la cual yo quiero. El país me exige en este momento hacerlo. Porque si esos que están allá en el pináculo, en el cucurucho más alto del ingreso y de la riqueza, que son mucho más ricos, dicen que los datos lo muestran, que los catedráticos universitarios mejor pagados son los de la UCR. Ganan muchísimo más que los catedráticos de la UNED, el doble, probablemente. Bueno, estos muy, muy ricos de que estoy hablando son muchísimo más ricos que el catedrático o la catedrática, no sé si será un señor o una señora, el catedrático o la catedrática mejor pagado del museo, mucho más ricos. Y les toca dar entonces de acuerdo con esa condición. Debe existir esa generosidad, porque si no esta carrera no camina, tenemos que reconocerlo, no camina. Si quienes más pueden no dan, ¿cómo le vamos a pedir al resto? Sí, claro. Y eso tiene mucho que ver con la consigna de no a los impuestos. Es que sí necesitamos impuestos. Si queremos un Estado social, si queremos salud para todos y todas, educación para todos y todas, programas de vivienda accesibles a los más pobres y a los grupos medios, si queremos buenas pensiones dignas para todas las personas mayores de Costa Rica, si queremos que nuestros chiquitos desde que nacen tengan la atención que requieren, que las mujeres embarazadas reciban la atención que requieren antes del nacimiento de su bebé y ese bebé al nacer reciba todos los cuidados que quieren. Si queremos ríos limpios, queremos limpiar nuestros ríos que están sucios, queremos fortalecer nuestro sistema de parques nacionales, queremos bibliotecas en Costa Rica, queremos arte en toda Costa Rica, lugares donde la gente joven pueda llegar a hacer deporte y hacer arte. Si eso es lo que queremos, necesitamos pagar impuestos. Pero tiene que ser impuestos sobre una base muy justa, muy progresiva, donde dé más quien más puede dar. Y ahí reitero lo que dije antes, ese ejercicio de generosidad es indispensable, es fundamental. Necesitamos un país donde cada quien esté dispuesto a asumir la responsabilidad que le corresponde y aportar de acuerdo con eso. Bueno, así trataría de resumirte, Sofía. Muchísimas gracias, porque de hecho abordó varias de las cosas que quería preguntarle, ¿no? Que tiene que ver con esos elementos que tendrían que tomarse o por dónde caminar para recuperar esa esperanza que decía don Luis Paulino, que de alguna manera se ha perdido. Hemos llegado al final del programa ya. Doña Saray, comentarios de esta noche y de este montón de elementos que don Luis Paulino nos ha puesto sobre la mesa. Bueno, muy enriquecedor todo lo que nos comentó don Luis Paulino, hace una radiografía muy clara de la situación que tenemos y en la que estamos trabajando, ¿verdad? Como organización, pues también ponemos nuestra parte, organización de educadores costarricenses, que pensamos en estos espacios para educar también, para informar. Digamos, yo creo, y eso es lo que hemos hecho en APSE, es que tenemos que abrir espacios para que la información, las diferentes formas de ver las cosas lleguen, ¿verdad? Lleguen, bueno, a los afiliados. Esto es un esfuerzo de toda la APSE, es un esfuerzo de todos los afiliados, ¿verdad? Estar aquí con usted, con los compañeros que están acompañándonos. Entonces, eso es parte de lo que la APSE está poniendo en esta organización, en el país, en este contexto, la posición de que tenemos que buscar la igualdad, de que tenemos que buscar mejores condiciones de vida. Como decía don Luis Paulino, yo también viví en otro momento en donde uno pensaba en la movilidad y era increíble, la movilidad social, exactamente, ¿verdad? Donde la gente de bajos recursos podía ascender y vivir bien y trabajar, pero en este momento eso no existe, es muy triste, esa parte es muy triste, ¿verdad? Sí. Como él dice, es recobrar la esperanza.
pero sí la tenemos que, sí podemos porque tenemos las condiciones, ¿verdad? Tenemos las condiciones de país, tenemos las condiciones de la población y las condiciones económicas. Costa Rica es un país muy rico, ¿verdad? Lo que tenemos es mala distribución de esa riqueza. Así es. ¿Verdad? Y tenemos condiciones también desde el punto de vista del servicio público, las condiciones sociales, el bien común, ¿verdad? Las condiciones para poder transitar por todo el país, llevar mercancías, traer turismo, etcétera, todo lo que tenemos. Bueno, y la APSE ha sido muy propositiva porque además ha generado propuesta inclusive. Entonces, sí, eso creo que es de recuperar porque de ahí, pues, si alguien nos ve y tal vez no está vinculado a un sector sindical o social, bueno, que sepa que aquí se generan propuestas y que es una organización muy propositiva esta en la que está. Debido a estos programas también que nos hacen reflexionar y que no estoy hablando de mí, estoy hablando de los compañeros, ¿verdad? De los órganos de la APSE, también salen las inquietudes y salen propuestas para esta situación. De hecho, formamos parte en la mesa de diálogo, ¿verdad? Con propuestas económicas, ¿verdad? Para sacar, para proponer en ese espacio que es importante y cómo podemos pues salir adelante. Sí. Nos interesa eso. Ahí estamos con 20 propuestas de la APSE, ¿verdad? En conjunto con otro montón de propuestas más, y no solo viendo las que nosotros también tenemos, sino las posibilidades de las demás, porque al final, si esto es un consenso, si esto es un trabajo en conjunto por Costa Rica, pues tenemos que tener la capacidad también de ver lo que hay, ¿verdad? La generosidad, como decía don Luis Paulino. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento, en este otro contexto del diálogo, participando y pues esperando, ¿verdad?, tener los mejores resultados. Hay mucha gente, la población está en la expectativa de esto. Sí. Hemos vivido momentos muy difíciles con todas las manifestaciones de una población descontenta, desesperanzada, que inclusive a veces ni sabían qué era, pero no tenían trabajo, no tenían esperanza de trabajo, no tienen, ¿verdad? No tienen. Y entonces no sabe uno como qué sucederá si esto no se resuelve bien. Entonces es una gran responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Sí. Pero que pues estamos ahí, al frente, buscando las mejores condiciones, definiendo bien qué impuestos son los que sí podemos pensar que sí necesitamos tener para sostener todo este Estado social de derecho, ¿verdad? Y como organización, pues ese es el compromiso. Instar a todos los compañeros a seguir adelante, a tener esperanza, a tener paciencia, a aprovechar este espacio que estamos teniendo, ¿verdad? Y pues seguir adelante. Incansables, no queda de otra, nos tocó vivir un momento difícil, no lo escogimos, pero es lo que nos tocó y ahora hay que hacerle frente. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa y adelantamos de paso, y a propósito de esto último que mencionaba doña Saray, adelantamos que tendremos un programa dedicado exclusivamente a analizar el asunto del diálogo, así que sintonicen también la otra semana el programa. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, y a don Luis Paulino un enorme agradecimiento por habernos dedicado esta horita, que creo que todos acá y quienes nos ven han quedado también muy agradecidos. Gracias y buenas noches.